Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de un libro. Pero no es un libro cualquiera. Es uno tan revolucionario que su sola existencia ya era un acto de rebelión. La pregunta es, ¿cómo es que una Biblia prohibida por la mismísima Inquisición española termina en Colombia? Bueno, esta es la historia de ese viaje increíble, uno que atraviesa siglos, continentes, y conecta las vidas de dos hombres que no podían ser más distintos. Un monje rebelde del siglo XVI y un erudito con el corazón roto del XIX. Y todo empieza justo aquí. Lo que vemos, descansando en una vitrina de la Biblioteca Nacional de Colombia, podría parecer solo un libro antiguo más, pero no, para nada. El simple hecho de que esté ahí es la culminación de una historia asombrosa de desafío y perseverancia. Para entender de verdad la importancia de este libro, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos al siglo XVI. Y ojo, esta era una época donde traducir la palabra de Dios sin permiso, te podía costar la vida, literalmente. Y aquí está el meollo del asunto, el conflicto central de la época. Por un lado teníamos a la Inquisición, que decía, no, la palabra sagrada se queda en latín y la controlamos nosotros, la Iglesia. Pero por el otro estaban los reformadores, que decían, no, la palabra sagrada debe estar al alcance de todos, en su propio idioma. Era, en el fondo, una batalla por el poder y el acceso al conocimiento. Y en medio de todo este lío, aparece nuestro primer protagonista, un monje español llamado Casiodoro de Reina. Y él eligió un bando, tomó una decisión que le cambió la vida para siempre. Abandonó la Iglesia Católica, convencido de que las Escrituras tenían que ser para todos, no solo para un grupito de privilegiados. Su meta era clarísima, casi simple, que cualquier persona, cualquiera, pudiera leer las Escrituras sin necesitar que alguien se las interpretara. A ver, hoy nos puede sonar normal, pero en esa época, era una idea súper radical. Desafiaba de frente toda la estructura de poder de la Iglesia. Así que se puso a trabajar. Y lo hizo durante 12 años, 12 largos y peligrosos años, trabajando en secreto, muchas veces huyendo para salvar la vida. Su misión, traducir la Biblia al español, pero no desde el latín, no, directamente desde sus idiomas originales, el hebreo y el griego. El resultado de todo ese esfuerzo fue esto, la Biblia del Oso. Y esto fue un logro monumental, pero también un acto profundamente subversivo. Pensemos, fue la primera traducción completa al español directamente de los textos originales. Tuvo que publicarse lejísimos de España, en Basilea, para escapar de la Inquisición. Y era pero tan peligrosa que su propio autor no se atrevió ni a poner su nombre. Ahora, surge una pregunta obvia. ¿Cómo es posible que un libro tan perseguido sobreviviera? Pues la respuesta está en un disfraz de lo más ingenioso. La estrategia fue brillante. Casi de película de espías. La primera edición se imprimió con la marca de un oso buscando miel en un panal, de ahí su apodo. Pero los censores de la Inquisición rápido identificaron la marca. La solución, para las siguientes ediciones, cambiaron el disfraz. Usaron un Pegaso. Y así, disfrazada, pudo circular clandestinamente por toda Europa. Ok, ahora demos un salto en el tiempo. Pasan los siglos, la Inquisición pierde su poder, y nuestra historia da un giro totalmente inesperado. Nos vamos al París del siglo XIX. Y aquí es donde entra nuestro segundo personaje, Rufino José Cuervo. Un colombiano, un lingüista brillante, un erudito y un apasionado de los libros. Su vida no tenía nada que ver con la rebelión. Al contrario, se dedicaba al estudio súper minucioso de las palabras. Pero esa pasión, sin que él lo supiera, iba a cruzar su camino con el de aquel monje rebelde de siglos atrás. Imagínense la dedicación. Cuervo pasó 14 años, 14, encerrado en una pequeña habitación en París, trabajando en el proyecto de su vida, nada menos que un diccionario completísimo y exhaustivo de la lengua española. Pero aquí la historia de Cuervo se vuelve muy triste. Su amado hermano, con quien vivía en París, muere de repente, y él queda devastado. Un dolor tan grande que su trabajo, su gran obra, se estanca. Se dice que murió de tristeza en 1911, dejando ese diccionario monumental inconcluso.
Pero, en su testamento, Cuervo dejó una última petición, una que resultaría crucial. Pidió que toda su biblioteca, todos sus libros, fueran enviados a la Biblioteca Nacional de Colombia. Y con ese gesto final, sin tener la menor idea, construyó un puente que nos lleva de regreso al siglo XVI. Y aquí, justo aquí, es donde las dos historias, la del monje y la del lingüista, chocan. Por fin, de una manera sorprendente, se conectan. El personal de la biblioteca en Bogotá empieza a revisar la enorme colección de Cuervo, miles y miles de libros. Y mientras lo hacen, se topan con un tesoro, algo extraordinario. Escondido entre todos esos volúmenes, había un libro que hasta donde se sabía, nunca antes había pisado Colombia. El descubrimiento fue increíble. Un ejemplar rarísimo de la Biblia del Oso. Pero ojo, era la edición de 1622, y en su portada no estaba el oso, estaba el Pegaso, el disfraz, la marca que se usó para burlar a la Inquisición. El libro prohibido había sobrevivido. Es increíble pensarlo, ¿no? Un texto revolucionario, creado por un erudito que desafió al poder, termina en la colección de un lingüista con el corazón roto. Así, estos dos hombres, Casiodoro de Reina y Rufino José Cuervo, separados por 300 años de historia, quedaron conectados para siempre por este objeto. Y todo esto nos deja pensando, ¿qué otras historias ocultas estarán esperando en las estanterías de las bibliotecas? Cada libro tiene un pasado que va mucho más allá de las palabras en sus páginas, y esta es la prueba.